Bienvenidos a nuestro programa La Iglesia en Nuestro Tiempo, que la Radio de la Virgen les ofrece todos los viernes a esta hora para reflexionar sobre el Magisterio Pontificio. En este día estaremos reflexionando sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, que es magisterio de la Iglesia, pero que lo presentó a nosotros el Papa San Juan Pablo II. Por lo tanto, pues seguir meditando en el magisterio de la Iglesia, ¿verdad? Los sumos pontífices en primer lugar. Estamos reflexionando en este mes, según nuestro plan de trabajo, sobre la vida cristiana y la oración cristiana a la luz del Catecismo de la Iglesia Católica. Porque este cuatrimestre pues lo hemos preparado para dedicarnos un poco a la vida cristiana y su progreso espiritual, tendríamos que decirlo, ¿verdad? En el sentido pues de que tenemos que responder a la llamada universal a la oración, pero también a la llamada universal a la santidad que nos hace el Concilio Vaticano II y que lo refleja el Catecismo, y que también Papa Francisco, con su encíclica Gaudete Exsultate, también nos hace un llamado a la santidad. Por eso estamos previamente al reflexionar de ese documento del Papa Francisco, pues reflexionar el Catecismo de la Iglesia Católica. Bien, queridos hermanos, pongámonos en manos de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, para que ella, con su pureza de alma y de corazón, nos ayude para trabajar en nuestra propia pureza y santidad y para que nos acompañe en este camino pues de oración cristiana. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Queridos hermanos, bienvenidos todos a nuestro programa. La cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, que inicia con el numeral 2558, trata el tema de la oración en la vida cristiana como un elemento para soportar y avanzar en el proceso de santificación cristiana. Hicimos una breve introducción en nuestro programa anterior, entonces ahora veremos qué nos dice la revelación cristiana en esa oración que es una llamada universal que nos hace el Señor, Dios en primer lugar, y que también la Iglesia nos está invitando a hacer. Entonces, ¿qué dice la revelación sobre la llamada universal a la oración? La revelación, estamos hablando de la Sagrada Escritura. Y comienza pues un poco la reseña de lo que el Antiguo Testamento contiene en cuanto a la oración. Y es que la revelación cristiana de la oración en el Antiguo Testamento se encuadra en ese marco de la vida humana, ¿verdad? Del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, y se encuadra entre la caída del hombre en el pecado y la elevación del hombre ante Dios, ante la llamada dolorosa que Dios le hace pues a sus primeros hijos, ¿verdad? Los hijos de Adán y Eva, incluso, ¿verdad? Hablando, por ejemplo, de el hecho de ¿dónde estás? Que le pregunta Dios a Adán, porque Adán se esconde cuando cae en pecado. Y le dice a la mujer, ¿por qué has hecho esto? Son las grandes preguntas pues que Dios hace para iniciar un diálogo con el hombre caído en el pecado y con la intención del Señor de quererlo levantar. En primer lugar, la creación es fuente de oración, porque la oración se vive primeramente a partir de las realidades de la creación humana.
Ya los 9 primeros capítulos del libro del Génesis nos describen esta relación que tiene el hombre con Dios y esta relación basada en la ofrenda que le hace el justo Abel de todos sus primogénitos de su rebaño, ¿verdad? O sea, la ofrenda de los primogénitos que hace Abel a Dios, de todos sus bienes, en el caso de él, de sus rebaños. Y lo ofrece como una invocación del nombre divino, ¿verdad? Así también Enoch, así también, Noé hace también una invocación al Señor, porque bendice al Señor a través de toda la creación. Porque la marcha con Dios, ¿verdad? En el libro del Génesis, de estos primeros hijos llamados por él y generosos, que le han respondido, pues es un llamado que todos los hombres piadosos han podido responderle. También avanzando un poco a partir del capítulo 11 del libro del Génesis, la promesa y la oración de la fe en primer lugar con Abraham. Dios que llama a Abraham y este Abraham que se pone en camino como se lo había dicho el Señor. Todo su corazón se somete entonces a la palabra de Dios que le habla y le obedece. En ese sentido, Abraham, con la obediencia de su corazón a Dios, ese Dios que lo llama, es una respuesta, la obediencia es una respuesta del hombre para con Dios que lo llama. Y eso es esencialmente la oración. Porque las palabras tienen un valor relativo en el sentido de la relación con Dios. Porque relativo, porque no solamente con palabras nos podemos comunicar con Dios. Por esa razón, la oración de Abraham se expresa primeramente con hechos. Dios que le habla a Abraham y Abraham obedece. El Señor le dice, sal de tu tierra y de tu familia y ve hacia la patria que yo te voy a ofrecer, que yo te ofrezco. Era una patria, una tierra que emana leche y miel. Entonces, la primera respuesta de Moisés no es decirle sí está bien, sino que es actuar, es la acción. Esa es la primera respuesta de Dios, los hechos, ¿verdad? En ese sentido, tendríamos que decir que Abraham en un inicio es el hombre del silencio, porque Abraham en cada etapa de su peregrinación construye un altar al Señor para orarle. Y solamente más adelante en su caminar por el desierto, Abraham, más adelante aparecerá su primera oración ya con palabras, ¿verdad? ¿Y cuáles fueron las primeras palabras de Abraham? Fue una queja velada recordándole a Dios sus promesas que no parecen cumplirse, ¿verdad? Entonces hay un momento que Abraham siente la necesidad de comunicarse con Dios y preguntarle, ¿verdad? Porque tiene dudas en el progreso, pues, de esa promesa que Dios le había hecho. Más adelante, Moisés también y la oración del mediador, ¿verdad? En ese sentido, Moisés, imagen de Cristo, o figura más bien en el Antiguo Testamento de Cristo, dice el catecismo que cuando comienza a realizarse la promesa, ¿verdad? Porque hay una promesa incluso desde el libro del Génesis con la caída del hombre y hay una promesa con Abraham a partir del capítulo 11 del libro del Génesis. Inicia el cumplimiento de esa promesa con Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés empieza a actuar conforme le ha hablado el Señor. ¿Y cuál es el comienzo de la realización de esa promesa? La Pascua, ¿verdad? La Pascua del pueblo de Israel
que sale de Egipto y sale de la esclavitud del faraón. Y con la Pascua también pues se da el éxodo, y en el éxodo por el desierto se da también la entrega de las tablas de la ley, que son como la conclusión de la alianza que hace Dios con Moisés y con su pueblo. Entonces, por lo tanto, la oración de Moisés es la figura cautivadora de la oración de intercesión que tiene su cumplimiento en el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, dice San Pablo en la primera carta a Timoteo. Entonces también aquí Dios interviene, el primero, ¿verdad? Porque Él llama a Moisés desde la zarza ardiente, dice el libro del Éxodo, y en este acontecimiento quedará como una de las figuras principales de la oración en la tradición espiritual judía y cristiana, ¿verdad? En el contacto que tiene Moisés entonces con Dios en la zarza ardiente y con la intercesión que realiza Moisés. Recordemos, el pueblo de Israel, un pueblo rebelde, y siempre Moisés estará intercediendo ante Dios por este pueblo rebelde, ¿verdad? Este pueblo que a cada debilidad pues va cayendo en el pecado. Más adelante sigue haciendo una reseña el catecismo sobre la oración en el Antiguo Testamento con la etapa de los reyes, ¿verdad? Y el primer rey y la oración del rey. Recordemos que la oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios. ¿Cuál es la sombra de la morada de Dios? El arca de la alianza y más tarde el templo, ¿verdad? Que le construirá el rey Salomón, hijo del rey David. Entonces, los guías del pueblo, los pastores y los profetas, son los primeros que le enseñan a orar, ¿verdad? Al pueblo de Israel. El caso de Samuel, cuando era niño, aprendió de su madre Ana cómo estar delante del Señor. Dice el primer libro de Samuel, y también que la referencia que se hace al sacerdote Elí, cómo escuchar la palabra de Dios, dice también el primer libro de Samuel en el capítulo 3, ¿verdad? El profeta Elí que le dice a Samuel, dile al Señor, habla Señor, que tu siervo escucha. Entonces parte de la oración que nos enseña el Antiguo Testamento de cómo acercarse al Señor y orarle. Por su parte, el rey David es por excelencia el rey de Israel, ¿verdad? Porque según el corazón de Dios fue puesto David como el pastor que ruega por su pueblo, y en su nombre también, porque este rey ha sido sumiso a la voluntad de Dios, para cumplir sus alabanzas, más adelante para cumplir con su arrepentimiento habiendo caído en pecado, y por eso David será modelo de la oración del pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque incluso en la caída de David con su pecado que cometió, él pide perdón al Señor y por eso es modelo para el pueblo de Israel. David, ungido de Dios, por lo tanto, su oración es adhesión fiel a la promesa divina. Es confianza cordial y gozosa en aquel que es el único rey, sabemos nosotros, el único rey y señor del universo, Dios mismo, ¿verdad? La Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el único rey a quien le debemos orar. Pero, sin embargo, David pues nos da el modelo de cómo, ¿verdad? Con confianza y con gozo dirigirse, ¿verdad? Al que es único rey. Por su parte, en los salmos, el rey David, inspirado por el Espíritu Santo,
es el primer profeta de la oración judía y de la oración cristiana, definitivamente, porque el libro de los Salmos ha trascendido el paso del Antiguo al Nuevo Testamento y hoy por hoy es la oración oficial del Salterio en la iglesia, la oración de todas las horas del día de la iglesia a la luz de los salmos de David. Y también pues la oración de Cristo, verdadero Mesías e Hijo de David, nuestro Señor Jesucristo nos revelará y llevará a su plenitud el sentido que tiene esta oración. En primer lugar con los salmos, ¿verdad? Y después la oración de amistad con su Padre Dios. Porque Él nos revelará que aquel Dios omnipotente, todopoderoso, el Dios guerrero, el Dios de la alianza del Antiguo Testamento, dice Jesucristo, que también es nuestro Padre, que nos ama verdaderamente. Más adelante el Antiguo Testamento nos hablará de Elías y los profetas en la conversión del corazón, porque la conversión del corazón debe darse a partir de la oración, cuando se suplica al Señor que nos transforme, ¿verdad? Que nos cambie nuestro corazón. Elías es el prototipo de los profetas, ¿verdad? Para el pueblo de Dios, por su parte, al pueblo de Israel, el templo debía ser el lugar donde se aprende a orar a Dios. Por eso, en la fiesta del pueblo de Israel, en las peregrinaciones, en las fiestas, en los sacrificios, en las ofrendas de la tarde, en el incienso, en los panes de la proposición, todos estos signos de la santidad y de la gloria de Dios Altísimo, por muy cercano, todos estos signos eran llamamientos y eran caminos para la oración del pueblo de Israel. Sin embargo, el ritualismo de todos estos signos que se daban en el Antiguo Testamento arrastraban al pueblo con frecuencia hacia un culto demasiado exterior, demasiado superficial, le diría yo. Entonces, eh, con, este, con estos signos, con estos rituales que se hacía en el templo, en el Antiguo Testamento, para glorificar a Dios y llamar a la oración, pues el pueblo había caído en ese defecto de que el culto que se le daba a Dios y la oración que se le hacía a Dios era demasiado exterior. No había ninguna interiorización de ese encuentro, ¿verdad? Por esa razón era necesaria la educación de la fe y la conversión del corazón. Y esta fue la misión de los profetas antes y después del destierro. ¿Por qué decimos antes y después? Porque consecuencia de los destierros que tuvo el pueblo de Israel era por la desobediencia y por la falta de amor y de oración para con Dios. Entonces, en esta dificultad de la vida y del desarrollo de la vida del pueblo de Israel, los profetas a la cabeza de Elí tenían pues como misión llamar y educar al pueblo de Israel en la fe y en la conversión del corazón. Por eso el profeta Elías es el padre de los profetas, es el padre de la raza de los que buscan a Dios, de los que van tras su rostro, dice el Salmo 24. Entonces sigue diciendo el Salmo, su nombre, el Señor es mi Dios. El profeta Elías anuncia el grito del pueblo en respuesta a su oración sobre el monte Carmelo, dice el primer libro de los Reyes. Y que el apóstol Santiago nos remite a esta referencia
del primer libro de los Reyes para incitarnos a nosotros los cristianos a la oración. Porque decía Santiago en el capítulo 5 de su carta, en el Nuevo Testamento, dice, la oración ferviente del justo tiene mucho poder y es escuchada por el mismo Señor, el mismo Padre de todos, nuestro Señor, nuestro Dios, Señor y Salvador. Retomando de David los salmos, se fue convirtiendo para el mismo pueblo de Israel y para todos los cristianos en la oración de la asamblea. Recordemos la asamblea de la iglesia, que en primer lugar la asamblea litúrgica. Entonces, a partir de los salmos, entonces, se da pues la misma formación pedagógica del pueblo de Israel para acercarse a la oración, y también que este pueblo de Israel aprenda a conectarse con Dios para transformar el corazón. Por esa razón, desde el rey David hasta la venida del Mesías, nuestro Señor Jesucristo, la Sagrada Escritura contienen textos de oración que atestiguan el sentido profundo que tiene la oración para sí mismo, el rey David, y para los demás, para todo el pueblo, tendríamos que decirlo, ¿verdad? Para todos los cristianos, en el caso nuestro. Por eso los salmos fueron reunidos poco a poco en un conjunto de 5 libros: los salmos de alabanza, que son obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. La alabanza, ¿verdad? La adoración, etcétera. También los salmos alimentan y expresan la oración del pueblo de Dios como asamblea, ya lo decíamos, con ocasión de las grandes fiestas que se realizaban en el templo de Jerusalén, las fiestas de los sábados, las fiestas en la sinagoga, ¿verdad? Hablo de las fiestas porque eran los encuentros, ¿verdad? El encuentro de oración sabatina en la sinagoga para el pueblo de Israel era una gran fiesta, definitivamente, y quedó tan firmemente y tan fuertemente enraizado en la cultura hebrea que hoy por hoy, incluso para los israelitas, el sábado es sagrado porque es el día del encuentro con el Señor, en primer lugar a partir de los salmos. Y esta oración de los salmos se ha convertido en algo indisociablemente individual y comunitaria, porque sirve para todo, en comunidad, a la iglesia reunida en asamblea, pero también de forma individual, personal, en el contacto que debemos tener con Dios. Concierne a los que oran y a todos los hombres el estudio y la oración de los salmos, porque los salmos brotan de la tierra santa y de las comunidades del pueblo de Israel y de las comunidades de la diáspora. O sea que en los mismos exilios que tuvo el pueblo de Israel eh, por su traición al, a la promesa con Dios, porque recuerden que los exilios que vive el pueblo de Israel es por infidelidad a Dios. Entonces, hasta de ahí brotan, ¿verdad? Todo ese tipo de oraciones de alabanza, de adoración, de petición, de consuelo, de rogativas, de todos los tipos de oración, ¿verdad? Porque la oración de los salmos abarca a toda la creación, recuerda los acontecimientos salvíficos del pasado del pueblo de Israel, y también esta oración se extiende hasta la consumación de la historia, porque también los salmos hacen memoria de las promesas de Dios prefiguradas y en Jesucristo ya realizadas, ¿verdad? También son oraciones para esperar al Mesías, que le dará cumplimiento definitivo pues a esta oración del pueblo de Israel. Los salmos, por eso, cuando fueron usados por Jesucristo en su oración,
y que en Cristo los salmos encuentran su cumplimiento, continúan siendo esenciales en la oración de la iglesia hasta el final de los tiempos. Por esa razón, los salmos, ¿verdad? El Salterio, es el libro de los salmos, el Salterio, en el que la palabra de Dios se convierte en oración del hombre. Y en los demás libros del Antiguo Testamento, las palabras proclaman la obra de Dios, porque de Dios por los hombres son hechas las obras para los hombres. Y también el Antiguo Testamento explican el misterio de estas palabras divinas reveladas a través de la Sagrada Escritura. También en el Salterio, o sea, en el libro de los Salmos, las palabras del salmista expresan también proclamando las palabras de Dios ante Dios mismo y proclama también las obras divinas de salvación, porque el mismo Espíritu inspira la obra de Dios y la respuesta del hombre. Entonces Jesucristo utilizará ambas, ¿verdad? Ambos elementos de la oración cristiana. En primer lugar, la inspiración por el Espíritu Santo, que es obra de Dios, y la respuesta del hombre para con Dios, ¿verdad? Entonces Cristo unirá estos dos elementos. En Él, en Cristo, por eso los salmos no cesan de enseñarnos a orar, porque Cristo le dio plenitud a la oración de los salmos al haber los hechos suyos, incluso en el momento de la misma cruz, ¿verdad? Por ejemplo, Jesucristo en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese es un texto de los salmos, definitivamente. Entonces, las múltiples expresiones de oración que tienen los salmos se hacen realidad viva tanto en la liturgia del templo de Israel como en el corazón del hombre, hablando en el Antiguo Testamento. Tanto si se trata de un himno como de una oración de desamparo o una oración de acción de gracia, una oración de súplica individual, una oración de súplica comunitaria, de un canto a la realeza de Dios, un canto de peregrinación, un canto de meditación sapiencial. Por eso los salmos son el espejo de las maravillas de Dios en la historia de su pueblo, del pueblo de Israel. Y también los salmos son el espejo en las situaciones humanas vividas por el salmista, vividas por el pueblo de Israel y hoy por hoy vividas por todos los cristianos dentro de la iglesia. Un salmo puede, por ejemplo, reflejar un acontecimiento pasado, pero es de una sobriedad tal que verdaderamente pueden orar con él los hombres de toda condición y de todos los tiempos. Fíjense ustedes, pues, salmos antiquísimos. Recuerden que el rey David existió 1200 años antes de Jesucristo, hasta los años 800. Esto significa que todo en este tiempo, de 1200 para adelante, hasta la venida de Jesucristo, en la plenitud de los tiempos, y después de eso, hasta nuestros días, son más de 3000 años de oración, de tradición, que reflejan acontecimientos antiguos, pero que también renuevan la condición de todos los hombres, todos los seres humanos, todos los cristianos de todos los tiempos. Muy bien. También tendríamos que decirle que hay unos rasgos constantes en los salmos, ¿verdad? En primer lugar, la simplicidad. Son salmos simples y sencillísimos. Son espontáneos de la oración. Son el deseo de Dios mismo a través de su creación. Son con todo lo que hay de bueno en la creación, en la situación, incluso de alegría o de sufrimiento de los creyentes, porque se expresan un amor preferente por el Señor.
Y así se pueden enfrentar multitud de enemistades y de enemigos y de tentaciones a través de los salmos. También los salmos es la espera de lo que hará Dios, este Dios fiel que, que mantiene también el salmo, la certeza del amor de Dios y de la entrega nuestra a la voluntad divina. Por eso la oración de los salmos está siempre orientada a la alabanza, por lo cual corresponde bien al conjunto de los salmos. El título de los salmos son alabanzas, ¿verdad? Recopilación de los salmos en función del culto divino, el culto de la asamblea litúrgica, en primer lugar para nosotros los cristianos, y las asambleas de culto del Antiguo Testamento también, y también pueden ser invitación a la oración y respuesta a la oración misma, ¿verdad? Alabada al Señor, dicen los salmos, ¿verdad? Eh, ¿Qué hay mejor que un salmo? Se pregunta San Ambrosio. Por eso David dice muy bien, alabada al Señor porque es bueno salmodiarlo. A nuestro Dios alabanza dulce y bella. Y es verdad porque el salmo es bendición pronunciada por el pueblo, es alabanza de Dios por la asamblea, es aclamación de todos, es palabra dicha por el universo, es voz de la iglesia, es melodía, profesión de fe. Así habla San Ambrosio para referirse a los salmos. Resumiendo el Antiguo Testamento, el Catecismo dice que la oración es la elevación del alma hacia Dios y es la petición a Dios de bienes convenientes, dice San Juan Damasceno. También resumiendo, tenemos que decir que Dios llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso con Él. La oración acompaña a toda la historia de la salvación como una llamada recíproca entre Dios y el hombre. Resumiendo también, la oración de Abraham y de Jacob aparece como una lucha de fe vivida en la confianza a la fidelidad de Dios y en la certeza de la victoria prometida a quienes perseveremos en la oración. También resumiendo la parte de Moisés, la oración de Moisés responde a la iniciativa de Dios, este Dios vivo para la salvación de su pueblo. Y esta oración de Moisés es prefiguración de la oración de intercesión del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. También resumiendo, tenemos que decir que la oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, del arca de la alianza y del templo, bajo la guía de los pastores, especialmente del rey David, en el caso del Antiguo Testamento, y a la luz de la guía también de los profetas que Dios ha mandado a su pueblo. Por eso los profetas llaman a la conversión del corazón. Al pueblo de Israel siempre lo estará llamando a buscar ardientemente el rostro de Dios, como hizo el profeta Elías, que intercede por el pueblo. Los salmos constituyen la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. Los salmos presentan dos componentes inseparables, ¿verdad? Que pueden ser oración individual y oración comunitaria. Y cuando conmemoran las promesas de Dios, los salmos conmemoran esas promesas de Dios ya cumplidas y esperan la venida del Mesías. Los salmos abarcan todas las dimensiones de la historia de la salvación del pueblo de Israel, pero también de la iglesia hasta el fin de los tiempos. Entonces, rezando los salmos con referencia a Cristo Jesús
y viendo su cumplimiento en el mismo Jesucristo, los salmos son elemento esencial y permanente de la oración de la iglesia. Se adaptan, fíjense ustedes, como son palabras de Dios, los salmos se adaptan a los hombres de toda condición, de toda raza, de toda cultura y de todos los lugares y de todos los tiempos hasta el fin del mundo. Bien, avancemos un poco más, pero antes hagamos un intermedio, ya me pasé la media hora, hagamos una reflexión, escuchemos un cantito y ya regresamos. Te suplicamos, Señor, que manifiestes tu bondad. Salva a todos cuantos sufren la mentira y la maldad. Ten piedad de los humildes y a los caídos levanta hasta el lecho del enfermo. Acerca tu mano santa, entra en la casa del pobre y haz que su rostro sonría. Para el que busca trabajo, sé tu fuerza y compañía. La mujer afligida, dale salud y reposo, y a la madre abandonada un buen hijo generoso. Encuéntrale tú el camino al hijo que huyó de casa, al pescador perdido, al vagabundo que pasa. El rico te mira en cruz y a sus hermanos regale, que no haya odio ni envidias entre tus hijos iguales. Ante justicia, al poderoso humildad, a los que sufren paciencia y a todos tu caridad. Venga a nosotros tu reino, perdona nuestros pecados, para que un día seamos con Cristo resucitados. Señor, que puedes esto y mucho más todavía.
continuamos, queridos hermanos y hermanas. Continuemos con nuestro programa La Iglesia en nuestro tiempo. Un aviso, primero quisiera darles que ustedes saben que la radio de la Virgen tiene su programación las 24 horas del día. Entonces nosotros, como la Iglesia de nuestro tiempo, alcanzamos en un reprise los miércoles a las 2 de la mañana. Los invito, los que puedan escucharlo a las 2 de la mañana, la Iglesia de nuestro tiempo, se repetirá pues este programa todos los miércoles a las 2 de la mañana. Sin embargo, pues el programa estelar es los viernes, hoy a las 10 de la mañana, ¿verdad? Todos los viernes a las 10 de la mañana. También los invito a que nos llamen a la radio a participar en nuestro programa. Los teléfonos de cabina son 2268 9034, 9035 y 9036. También nos pueden enviar mensajitos de texto al WhatsApp de la radio 8590 1457. Los invitamos a participar de este programa entonces, queridos hermanos. También un último aviso que quiero darles. Recordemos que la radio de la Virgen se sostiene por la colaboración de todos nosotros, los fieles, ¿verdad? Entonces les pedimos que apoyen a la radio de la Virgen, nuestra radio favorita, comprando acciones para participar en la grandiosa rifa navideña que se va a efectuar el 23 de diciembre bajo la modalidad de tómbola. Recuerda que manos que dan jamás estarán vacías. Pueden ayudarnos, ayúdennos. En las instalaciones de la radio de la Virgen están de venta las acciones. Está la radio ubicada de la iglesia San Francisco de Bolonia, 175 varas arriba. También en el mercado oriental, en Comercial Paola, allí se están vendiendo las acciones. Hay unos teléfonos ahí, ¿verdad? Que son los teléfonos de la radio, que también por teléfono pueden solicitar sus acciones, ¿verdad? Y si se puede y es posible, se les pueden enviar incluso hasta su casa. Fíjense ustedes que increíble, pues la radio de la Virgen, ¿verdad? Porque necesitamos de su ayuda. Bien, queridos hermanos, continuemos nuestro programa. Estamos tratando el tema de la oración en la vida cristiana, atendiendo al llamado universal a la santidad y la llamada universal a la oración, según el Catecismo de la Iglesia Católica, a partir del numeral 1558, que comienza la cuarta parte del Catecismo. Recordemos que el Catecismo está dividido en 4 grandes partes. La primera parte es el credo, un análisis de toda la oración del credo, todo lo que creemos. La segunda parte es la vida sacramental. La tercera parte del catecismo es la vida en Cristo, que es la parte moral, la vida de los 10 mandamientos, así en síntesis. Y la cuarta parte, pues, es la oración cristiana, la que estamos meditando hoy. Si bien es cierto, la radio de la Virgen tiene una reflexión todos los días, creo, del catecismo de la Iglesia Católica, pero nosotros lo estamos haciendo como la Iglesia de nuestro tiempo, como un apéndice, como un apartado al llamado que hace el Papa Francisco, un llamado universal a la santidad. Y dentro de este rollo de trabajar por la santidad es sine qua non, es necesaria la oración. Por eso estamos tratando el tema de la oración en el Catecismo de la Iglesia Católica, para que comprendamos dónde tenemos que ubicar la oración en nuestro llamado a la santidad. Por eso no vamos haciendo referencia de números ni numerales del catecismo, porque eso ya lo hace Monseñor Munilla en su reflexión del catecismo. Nosotros estamos haciendo solamente una referencia
a los temas que trata el catecismo en cuanto a la oración para nuestro crecimiento espiritual. Bien, avanzando un poco, hemos reflexionado qué nos dice el Antiguo Testamento sobre la oración cristiana. Veamos ahora el Nuevo Testamento en la plenitud de los tiempos. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? En primer lugar, el núcleo, el centro del Nuevo Testamento es Jesucristo. Jesucristo que ora, Jesucristo que nos enseña a orar, Jesucristo como Dios que escucha nuestra oración y también la oración de la Santísima Virgen María, porque recordemos que la oración de María es modelo para el cristiano. En la iglesia, dice el Concilio Vaticano II. Entonces, en ese sentido, analicemos el Nuevo Testamento. Más adelante veremos, si nos da el tiempo, en la historia de la iglesia, cómo se desarrolla la oración del cristiano, ¿verdad? Bien, conectémonos con la plenitud de los tiempos según el Catecismo de la Iglesia Católica. Y dice el Catecismo que el drama de la oración se nos revela plenamente en el Verbo que se ha hecho carne y que habita entre nosotros. O sea, el drama de la oración. ¿Por qué se habla de drama de la oración en el Catecismo? Porque la oración siempre ha servido para contactarnos con Dios, para comunicarnos con Él. En primer lugar, para un encuentro de amor, pero también para un encuentro de adoración, de súplica, de alabanza, de petición, de intercesión. ¿Por qué razón? Porque en ese sentido la oración es un drama en el hombre, porque el hombre no puede vivir solo, porque tiene un hacedor, tiene a su Dios que lo creó, y este Dios lo ha creado para que lo conozcamos. Recordemos lo que decíamos la vez anterior, que ¿para qué nos ha creado Dios? Para conocerlo, para amarlo y para ser felices con Él en el cielo. Entonces, en ese sentido, la oración debe ser un drama fuerte en la vida cristiana, porque sin oración no podemos ser, incluso no podemos llegar ni a la dignidad humana, que más a la dignidad de hijo de Dios, de cristiano. Entonces, el drama de la oración se revela en el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque intentar comprender la oración de Jesucristo a través de lo que sus testigos nos dicen, que es el Evangelio, conocer esa oración y comprender esa oración de Jesucristo en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, es aproximarnos a la santidad de Jesucristo nuestro Señor. Esa santidad de Cristo nuestro Señor, que como la zarza ardiente, primero en la oración contemplamos a Él mismo en oración, después escuchando cómo nos enseña a orar, para conocer finalmente cómo acoge Él nuestra oración, aprender entonces de Él y ver cómo la acoge, cuándo la acoge el Señor nuestra oración. Entonces, en primer lugar, analicemos. Yo sé que ya no nos da tiempo, pero solo una referencia a este Jesucristo que ora. El Hijo de Dios, hecho Hijo de la Virgen María, aprendió a orar conforme a su corazón de hombre, y lo hizo de su madre. De su madre aprendió, porque ella conservaba todas estas maravillas del Todopoderoso, y las meditaba en su corazón. Entonces, de ese corazón profundo de la Santísima Virgen María, Jesucristo aprendió como hombre, con su condición humana, con su corazón de hombre, aprendió la oración. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Será pues, queridos hermanos y hermanas, hasta un próximo programa que nos volvamos a encontrar y continuar esta nuestra reflexión sobre el misterio de la oración de Cristo
en nuestro llamado universal a la santidad. Que el Señor nos bendiga a todos y los dejamos con la mejor programa, la programación católica que tiene la radio de la Virgen. Que tengan un feliz día, que el Señor me los bendiga a todos y hasta la próxima. Chao a todos.